Hola gente humus, Wahum Yahi, transitando desde el corazón. Bueno, hoy comenzamos con una nueva virtud o un nuevo pecado, que es la humildad y su contrapartida, la soberbia. Les había comentado que identificaba a cada pecado capital con un color, pero como la soberbia había interrumpido así, con total espontaneidad, había irrumpido casi sin pedir permiso, porque así es la soberbia, no la había identificado con un color hasta el momento que comienzo a hacer los audios y que me pongo a pensar en ello. Y había pensado quizás el gris perla por el blanco y el negro, las luces y la sombra, pero me quedo mirando la figura que había elegido, que era una mujer, que estaba también con luces y sombra, pero era estas sombras de color marrón. Identifico a la soberbia con el color marrón, porque si vamos a hablar de lo que es la humildad, tiene que ver con eso. Humildad viene de humus, como humus, gente humus. Y como bien había dicho que se identificaba así a los seres del cielo con los seres de la tierra, por eso éramos hominis. Pero también humus viene de la tierra, y si nosotros buscamos en el diccionario, cuando encontramos la palabra humildad, quiere decir aquel que se postra en la tierra. Cosa que yo no creo, sino que es lo que siempre digo, que somos tierra que anda. Y si buscamos en el diccionario, también dice la palabra sumiso. Todo aquel que es humilde es porque es sumiso. Y tomamos esa palabra como alguien más bien servil. Pero si nosotros vamos a la etimología de la palabra en sí, sumiso viene de la palabra misere, que significa entrega. Si estás por debajo sería sub. Pero si es sumisión, en realidad sumisión es un estado del hombre, es un estado de conciencia de entrega elevada. Así que ahora más, cuando sepamos o escuchemos de la palabra humildad, sabemos que se refiere a la entrega elevada. Y cuando hay entrega elevada, estamos alineados, ¿verdad? La soberbia, el pecado, digamos, de la soberbia, tiene que ver cuando avasallamos, cuando queremos ser reconocidos, y tiene que ver con la baja autoestima, con el no quererse. Por eso necesitamos ser reconocidos, pero no ser reconocidos para existir como alma, sino ser reconocidos porque nosotros no nos reconocemos, sabiendo que el espíritu simplemente es. Les cuento cómo he transmutado lo que llamamos control. Me di cuenta que todo aquello que tiene sombra tiene luz, por lo tanto debía hallar su verdadero sentido, pero no lo aprendí hasta no vivenciarlo. Antes estaba en la órbita neutral de mi dialéctica, es decir, a través del razonamiento y exponer argumentos, que todo era dos caras de la misma moneda. Mi control se basaba en que todo fuese armonía, hasta que caí en la cuenta que si para alcanzarla era necesario atravesar estrés y ardores de estómago, era un autoengaño. Algo así como una vasija que se rompe y tratamos de arreglarla tapando las grietas con yeso y pinturas de todo tipo. Aparentemente está sana, pero la grieta está allí. Un buen alfarero la reconstruiría nueva, o mejor aún, como hacen los japoneses, kintsugi, el arte de hacer bello y fuerte lo frágil. Cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen la zona dañada rellenando las grietas con oro. Creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más hermosa. Y comencé a darme cuenta que las veces que me equivocaba,
La frustración no era la condición a cargar, sino a comprender que en esos momentos estaba en un profundo cambio. Después de todo, como lo dije antes, si no transitaba en el rencor, si no me hubiese comido las manzanas, ¿cómo me hubiese dado cuenta de mis debilidades para hacerme más fuerte? Entendiendo fuerte como sinónimo de medicina y poder como sinónimo de posibilidades. Comencé a comprender que si bañaba a mis pies y a mis amigos siempre con flores, ¿cómo saber las actitudes al subir escarpada cima? Comprendí que no se presenta lo que queremos, sino lo que tenemos que aprender. Aún se escuchaban las voces que me decían, eres control, control, control. Comprendí que fluir no era volarnos como marionetas sin cabezas, sino fluir en el todo. Y el todo está, por supuesto, también los vínculos. Y eso que llamaba control transmutó en cuidado. Y comencé mi camino de guerrera, que es aquel que las murmuraciones ya no la empequeñecen, porque nos han engañado. Por ejemplo, una de las cosas que me decían del control era porque yo siempre estaba hacia adelante, con expectativas, no mirar hacia el futuro. No tener expectativa. No tener sueño es no tener expectativas. Ojo con los engaños, con las manipulaciones de las palabras que nos quieren hacer creer. No tener sueño. El control se volvió ahora como las frutas que pongo a cocer para hacer mermeladas que luego fluyen en el fuego. No tener expectativas es no tener esa fuerza generatriz para la creatividad. Eso no quiere decir que no viva el aquí y ahora, porque el aquí y ahora está todos los tiempos. El futuro se hace con la responsabilidad del ahora. Y siguiendo con el control, con el cuidado y los sueños y fuegos sagrados, es la base por donde discurre luego mi fluir. Y que el caos no es algo oscuro, sino un lugar necesario donde salgan todas las formas posibles. No sé dónde llegaré en esta transmutación, pero camino más liviana y enamorada de la magia. El primer día de la soberbia. Realizamos un encuentro, hicimos grupos, yo ya no iba a trabajar en el soltar porque ya había ido al viaje con Amancay Querandí y Susana y ahora tenía que transitarlo. Había sido un darme cuenta, aún me sentía en un estado emocional a flor de piel. Es más, en ese encuentro Susana no participó porque decía que todavía estaba con todo también a flor de piel y se quería dar su tiempo para esos procesos hacia el amor. Y bueno, hicimos grupos para que se hicieran en pareja sus viajes a soltar, pero como faltaba una para completar los grupos, Carolina me eligió a mí para el viaje de soltar y acepté complacida. Pero desde el último día en el cocal me resonaba en la mente la soberbia. Cuando sentí un rastro de vergüenza, la relacionaba por alguna razón a ese pecado capital. Y junto a ella, no sé por qué, me resonaban los niños. En una primera instancia le propuse a Carolina, como le había tocado la carta de lo sencillo y ordinario, y a mí experimentar, de ir a una plaza, nomás, así de simple, a tomar mate y llevar a Maru o algún otro niño. Pero luego me di cuenta que se mueven estados emocionales, por lo que desistí. Así que le envié un WhatsApp a Carolina, si bien la propuesta era soltar, si ella no me acompañaba en mi viaje por la soberbia. En ese momento tuve mi primera cachetada a la soberbia, por así decir. Muy tranquila, muy dulce y plácidamente, Carolina me contestó: «Sabes que estuve investigando y no siento trabajar los pecados, pero te acompaño y te sostengo. Podemos salir sin ningún propósito». Primero quedé como en shock y luego me comencé a reír, pues ni ella imaginaba lo que era para mí sacarme de las estructuras del propósito. Siempre era por un guataporá, para conectarme a ese mismo guataporá y saber el trecho, en fin, un porqué sin propósito no entraba en mi estructura mental. Sin el control de una organización. Podía ser solo para disfrutar, pero diciendo esto ya estaba poniendo un propósito. Es como si esta estructura es lo que me ayuda a caminar, o más bien me da cierta seguridad, y sin ella me siento insegura. Segundo día,
La segunda cachetada a la soberbia me la dio mi nieto, mi propio Amaru, de 5 años. Estábamos jugando a realizar apachetas con piedras. Primero las hacía él y luego las hacía yo. Pero él retira unas piedras, se las pone en una bolsita que le colgaba del cuello y se retira a mirar unos dibujitos. Cuando vuelve, ve que yo ya hice la pacheta y se establece el siguiente diálogo. ¿Perdiste? ¿Cómo que perdí?, le contesto asombrada. Porque no usaste todas las piedras. Ah, le dije, pero no vale, porque tú te las llevaste. Bueno, pero perdiste igual, me dice muy serio. Ay, perdí, qué horrible, le dije dramatizando la situación. ¿Por qué lloriqueas? Y bueno, porque perdí. ¿Y eso qué tiene que ver?, me contestó Amaru. Perder es hacer lo que podías con lo que tenías. Me quedé asombrada, sabiendo que a él mismo no le gusta perder, pero él se armó un concepto que me dejó otra vez en shock. Perder es hacer lo que puedas con lo que tengas. No había duda, había que bucear en mi propia infancia. Para eso debía de evidenciar cómo se manifestaba en mí la soberbia. Además estaba entusiasmado. Amaru me enseñó a resolver conceptos, amasarlos como quien amasa una ánfora de cerámica y volverla a ser más bella aún. Estaba entusiasmada, pero antes debía de bucear en mi niñez. Tercer día, la soberbia. Igualmente, en forma inconsciente ya había de alguna manera comenzado, pues me vi haciendo una cronología, había sentido cosas como que siempre me creía fea. A los años, cuando miraba la foto, pensaba qué hermosa que era y pensar que no me veía así. Ahora que tengo kilos y kilos de más y muchos años más, me siento hermosa. No sé si es la palabra exacta, me siento más plena. Aunque cuando me veo en los videos me río de mí misma, para nada hermosa si nos fijamos en los estereotipos. Me sorprendo de mí misma, pues camino por la vida sintiéndome hermosa. Me doy cuenta que ya he estado en esta dimensión de la soberbia, es verdad. A veces me he sentido, como dije antes, tan grande como más de 3 metros y no tenía claro si era mi energía, ¿no?, mi campo áurico, o si era mi ego. Mas ahora, luego de haber intentado orejear para integrar el tema de las luces y las sombras, me doy cuenta que si soy encantadora es porque he sido soberbia. El soberbio quiere ganar siempre y para ganar siempre tiene que desarrollar estrategias como seducción, empatías, valores esenciales para establecer vínculos que a la larga se han vuelto mis valores más altruistas. Como dije, la lealtad, la empatía y la comprensión. Ya había transitado por la soberbia desde otro lugar. Ahora comprendo, la baja autoestima produce querer ser reconocido, valorado, amado. Muchas veces traté de aparentar lo que no soy para sentirme aceptada. Es así que no solo nos ponen traje de niño, sino que luego nosotros mismos nos ponemos máscaras que nos hagan ver más alto, más grande. En oportunidades se nos incrusta más de lo debido. Lo hacemos por miedos, por complejos o por fraudes. Esa máscara a rayas en oportunidades se nos encarcela nuestro verdadero yo. Algunos tenemos rayas estampadas a fuego en nuestra frente y otras tomamos rayas prestadas, no por ser genuinas o menos válidas. Lo cierto, hay egos que también van formando nuestra esencia. Egos son los condicionamientos, las creencias, los miedos, los complejos que nos bloquean o nos hacen avanzar, distorsionados o no. En esto de recordar en la cronología les puedo decir algo que todos saben. Tengo pánico a los sapos. Un día iba en el espacio donde los ómnibus, las personas van paradas de 4 o 5. El 125 iba cargado de nosotros, los liciales. Estando en el lugar mencionado con unos chicos, uno de ellos saca una rana inmensa y me la muestra para asustarme. ¿Qué hice yo? Me sonreí con mi mejor cara, me encogí de hombros como diciendo qué estupidez. Por lo tanto, el chico se sintió desilusionado porque ya no me asustaba y se la mostró a las chicas que estaban sentadas en los llamados asientos de los bobos. Estas gritaron y fue la señal para que el chico se las largara encima y fue el desparramo.
Yo riéndome de las gurisas murmuraba, qué tonta, pero en cuanto pude, me bajé del mismo, aterrada por el sapo, pero sintiéndome poderosa ante los ojos de los chicos. Allí mi ego soberbia no quería que nadie se riera de mi pánico, no hubiese soportado que me lo tirasen encima. Tomé una postura que estaba ya superada con esos temas y me dio resultado. ¿Cuántas veces me habré puesto esa máscara?, me preguntaba. Y allí recordé un escrito que había realizado ya hace unos años. Les cuento que pasé la mitad de mi vida queriendo ser inteligente. Deseaba el hecho sencillo de no quedarme minutos mirando los zapatos juntos para saber en qué pie iban. Deseaba usar reloj y no tener que elegir el digital por no enfrentarme a las alocadas agujas. Y así pasé la escuela soportando la crueldad de los niños cuando quedaba colgado en el pizarrón, colgada con la tabla del 9 o del 4, con las letras que bailaban y saltaban que me hacían trampa. Entre el liceo, la crueldad de los niños y la impotencia de mis viejos quedó atrás. Llegó la adolescencia, con ese andar desnudo y el instinto por fuera. La razón era sandalias con flores y anillos en los dedos. Llevaba mis complejos con grandes estrategias, con mis gestos, con mis manos. Era la preferida en las reuniones y las rabonas, en los planes para las distintas hazañas propias de la edad. Seguía con mis problemas reales, se iba fumando mi deseo de ser psicóloga y seguía con mi incapacidad para entender los binomios y las zetas mucho menos. Jamás pude atravesar el inglés, el francés. Sabía mucho de sujetos, verbos y predicados, lástima que aún las letras se movían y me seguían haciendo trampas. Mas cuando se levantó el telón de la adolescencia y asomó un nuevo escenario, los complejos no se habían ido, habían crecido más que nunca. Y me salvó mi hija, cuando la llevé a la psicóloga y ésta me hablaba de ella, de su baja autoestima, de sus complejos y sus miedos, de su poca capacidad, y lloré a escondidas. Por dos cosas, porque aquella psicóloga le había hablado a mi niña, la que llevo dentro, y por sentimiento de culpa, ¿cómo podía ser que le hubiese transferido a mi hija mis complejos? Pero por ella crecí y crezco cada día, porque todo se cura con voluntad y amor, porque aprendí que la capacidad no es solo desarrollar hasta el final operaciones combinadas, intentando hasta el final es capacidad, voluntad es capacidad. Capacidad de ser capellán en la iglesia cotidiana, aprendiendo a escuchar, aunque sea solo con el corazón y los sentidos, y descubrí que también eso es importante. Y recordé en ese escrito la palabra de Amaru: perder es hacer, todo lo que se puede, voluntad es intentar hasta el final. Llegar hasta el final a veces lo logra la soberbia, la eterna ganadora. Las sombras se vuelven luces. Lo he vivido así cuando subí el cerro cantando en los 5 días de ayuno y la gente al mirarme se distraía de su cansancio, o al menos era mi intención. Cuando me levanté después de un rato de estar en la computadora escribiendo esta nota, no podía caminar de dolor en la rodilla. Recordé que cuando me dolía aquella vez era que estaba trabajando el control. También de allí nace el control. En mi caso, fue como una armadura y el timón para que no me sacaran de mi lugar de poder. Las estructuras son entonces las bases donde discurre mi seguridad, que se han vuelto la base del fluir y de la organización, en la cual confluyen la esencia y las máscaras que me han llevado a convocar y a aprender el valor de la intención. Por eso la abuela de Quillapí me dijo: ahora es tu tiempo, no debes ya controlar la ansiedad, los miedos, ahora vive la humildad. Vive la calma. Sentía que había algo más. Por eso se me habían señalado los niños. Los niños son soberbios cuando comienzan a percibirse a sí mismos. No existe otra cosa que ellos, cuando logran algo en su conquista al mundo. Saben del perdón, saben poner límites. ¿Será que hay algo más en mi infancia que tengo que rever? Increíble, la rodilla es la humildad, la contrapartida de la soberbia. El universo es así, aunque me duela la rodilla, no me siento en esa armonía. Todo va fluyendo. El universo me da un coscorrón para que me dé cuenta. No habíamos realizado un viaje determinado con Carolina, pero de alguna manera me estaba sosteniendo. En 2 oportunidades soñé con ella. Abría la caja del amor y sacaba una nota. La primera era la letra de una canción. Solo alcanzo a recordar del sueño el título. Cuando yo pare, decía la canción. La segunda vez sacaba la nota y me hacía hacer una plana. Debo parar.
El tercer sueño fue en el mismísimo Valle Edén. Volví a sacar una nota de la caja del amor y me decía, ahora te toca escribir el índice después del amor. Y bueno, en este viaje a la soberbia me quedo por aquí para contarle lo que aprendí de la soberbia en el Valle Edén. Ahí vete.